Bienvenidos a la lección quinta acerca de la persona de Cristo. Vamos a hablar de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Mesías, Salvador, el ungido. Son diferentes nombres, incluso en sus originales también podemos entender cómo se le llama a Jesús. Y bueno, vamos a orar, pedir dirección del Señor y vamos a arrancar con esta quinta lección. Padre, bueno, gracias porque hoy nos concedes abrir la palabra, meditar en la persona más importante eh, que ha caminado sobre esta tierra y que hoy vive y que hoy reina, Señor, en nuestra vida y que Señor, tú has destinado el día en el que pongas todos sus enemigos como estrado de sus pies y está sentado hoy a la diestra de tu trono, Señor. Eh, y Señor, pues tú vas a pedir cuentas a cada hombre de qué hicimos, no con nuestra vida, no cómo nos comportamos moralmente, ni qué tantas cosas buenas o malas hicimos, sino qué hicimos con Cristo, cómo respondimos, Señor, al regalo de, de la salvación, Señor. Así es que permítenos entender, haznos sensibles y abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, en esta lección vamos a conocer los atributos tanto de la deidad de Cristo como de su humanidad, algunas de los ministerios o bien su obra que vino a realizar y queremos obviamente que el principal objetivo es que cada persona llegue a comprender, además de quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús por ellos. Así es que también podemos decir que Él es el único, como dice la palabra, mediador entre Dios y los hombres. Es decir, existe un solo intercesor, existe un solo camino que es de salvación y este es a través de Cristo Jesús. Bueno, uno de los pasajes que el apóstol Pablo describe la maravilla de la encarnación es Filipenses 2 del 8 al 9. Dice que al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Eh, eh, el proceso de Cristo al dejar los atributos o dejar ciertas facultades de su gloria al simplemente descender y al participar de toda la naturaleza humana. Algunas traducciones dice que él se vacía o que esto es conocido como pues en el lenguaje teológico como la kenosis de Cristo. Es decir, él se limita de todas sus capacidades cuando se toma forma de hombre. No deja de ser en ningún momento la segunda persona de la divinidad, sino que simplemente Jesús no podía estar en todos lados al mismo tiempo al tomar cuerpo humano. Entonces, bueno, entendemos primero que él se despoja, se despoja de estos características o facultades completas que él tenía y opera en un plano de la humanidad. Y no solo eso, sino que viene a ser siervo. Y este es algo tremendo porque el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey, el Creador del cielo y de la tierra, decide ser un sirviente y lleva a cabo la obra más grande, que es la obra de redención. Esto demanda, a veces perdemos de vista que lo que hizo Jesús es un acto de obediencia, es decir, no perdamos de vista que la tarea era difícil, y no solo difícil, sino era el único que la podía llevar a cabo, pero requería
requería verdaderamente atravesar por un fuerte proceso de sufrimiento, de angustia, y eso lo vemos de hecho en el Salmo, o bueno, sí, en los Salmos lo podemos encontrar el siervo sufriente, pero también en Isaías 53. Estas es las características de aquel que venía y se humillaba. ¿Para qué? Para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio. Entonces, todo esto requiere otra vez o requirió pasos de fe, dependencia de Dios. Y bueno, vamos a entrar. Entonces, bueno, dice que por eso Dios lo exalta, ¿verdad? Al humillarse él. Vamos a hablar de características que tiene Dios, que comparte. Los atributos que Jesús tiene son los mismos atributos de Dios. Por eso podemos estar seguros, esta es una gran referencia que ustedes pueden consultar varias veces esta pequeña tabla. Nos está diciendo dónde encontramos o por qué justificamos que Jesucristo es Dios. Existen muchas religiones, existen muchas sectas y, bueno, creencias acerca de Jesús como un profeta, como un iluminado, como uno de los muchos enviados de Dios, pero no puede haber nada más alejado de la realidad que sea poner a Jesús en un lugar distinto al que no solamente Dios le dio, sino que él mismo dijo que de sí mismo, o sea, él dijo quién era y qué obra venía a realizar. Y él se puso, o él siempre se expresó que él era uno con el Padre. Él siempre aclaró a todos sus oyentes desde, ¿verdad? Desde que inició su ministerio a sus 33 años, esto también es importante, o sea, conocemos acerca de Jesús en su ministerio activo a partir de que él cumple los 33 años. Hay historias de la escritura, sobre todo en Lucas, que nos relatan sucesos o referencias de la niñez de Jesús, pero son muy breves. Cuando él viene a manifestarse o viene a que el mundo le conozca, lo viene a hacer con este propósito y con esta claridad de que Jesús no solamente es el camino, sino que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios hecho hombre, Él es Dios encarnado. Entonces, así como Dios Jesucristo, podemos y sabemos que Él es perfectamente santo, perfectamente poderoso, omnisciente, ¿sí? Omnipresente. Entonces son atributos que en el Nuevo Testamento podemos encontrar en estas bases bíblicas lo que se describe de él, ¿sí? Entonces vamos a ver alguno de ellos. ¿Recuerdan lo que quiere decir santo? Por ejemplo, este es uno de los atributos especiales de Dios. Y bueno, Jesús lo comparte completamente, porque era necesario que se ofreciera un sacrificio sin defecto, puro. Lo que describía el Levítico, que debía ser el, el cordero o el animal que se ofrecía, es solamente una imagen de lo que Cristo precisamente representa. El cordero sin mancha, y como dijo Juan acerca de él, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, él es perfecto, no se podía ofrecer, ningún sacerdote podría traer a un animal con defecto, sino tenía que traer primero a un primogénito para sobre todo el sacrificio de expiación, porque había muchos sacrificios pues sí, en la práctica levítica o en lo que era el tabernáculo y el templo, después el templo, había muchos sacrificios, pero una vez al año el sacrificio perfecto de expiación, que era el de perdón de pecados, se hacía con un animal macho, un animal con ciertas características, y bueno, por eso dice, nos convenía tener un sumo sacerdote santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. Esa es la descripción de Cristo. Veamos algo más acerca de su omnisciencia, es decir, que Él conoce todas las cosas. Dice según Juan 2:24, dice Jesús no confiaba en ellos
porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano, ¿sí? Entonces, él conocía los pensamientos de otros y no solamente conocía o escuchaba las intenciones, sino que conocía realmente a todos los seres humanos. Esa capacidad o ese poder solamente podía venir de ser Dios mismo. ¿Qué más? Otro atributo, vamos a ver lo que dice Juan 5:21 al 22, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio le ha dado a su Hijo. Aquí nos está diciendo que Jesús tiene obras o funciones como Dios, que es resucitar a los muertos o bien poder dar vida, ¿sí? Pero también Él es el que juzga. Recordamos algunas de las prerrogativas de Dios. Él es creador, Él es juez, Él es legislador y salvador. Es decir, Él hace todas las cosas, Él crea, Él establece la ley, pone los parámetros de lo que es correcto y de lo que no. Él es juez, Él determina quién está, bueno, pone los parámetros que quiere decir la ley, establece sus mandamientos, luego juzga rectamente, ¿verdad? Y este es un atributo que se le ha dado a Jesucristo. Él es el juez. Toda persona, a veces piensa uno que todos los seres humanos, bueno, van a comparecer, ¿verdad? Ante Dios, pero sería todavía más correcto y más preciso decir que todos comparecerán ante Cristo, ante el Hijo, ante la segunda persona, porque Él es nuestra justicia y Él es el juez perfecto de todos los hombres, ¿sí? Entonces, bueno, ese es otro pasaje que fundamenta la divinidad o la deidad de Cristo. Vamos a ver 2 Timoteo 4:1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. 2 Timoteo 4:1, ¿de qué tipo de atributo o obra, función de Dios está hablando? Lo tenemos acá. Él es juez, ahí está, retomando esta idea, ¿sí? Vamos a ver otro pasaje que describa la deidad de Cristo. Romanos 9:5 dice, Cristo, según la naturaleza humana, provenía de los patriarcas, luego dice, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Es decir, está diciendo, aunque de su descendencia o de su linaje humanamente venía de Abraham, venía de David, venía de esta línea, ¿verdad? De Judá. Además de eso, Él es Dios. Entonces, él es claramente establecido como Dios. Colosenses 1 nos habla de sus atributos creadores, o sea que Él estuvo presente en la creación del mundo. En Mateo 9 vemos varias veces que Él perdona pecados, que Él tiene la facultad, y por eso los fariseos se alarman o exclaman, ¿quién es este, verdad? Que dice que perdona pecados, sino solo Dios puede perdonar los pecados, ¿verdad? Vamos a ver unos pasajes más. Juan 20:28, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Tomás, después de encontrarse, ¿verdad?, con Jesús resucitado, ¿sí? Ya había sido sepultado, ya había sido crucificado, sepultado, y luego cuando se aparece con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Tomás dijo, si yo no metiere mi mano en su costado y pusiere mis dedos, ¿verdad? Mis manos, tocare, ¿no? Sus manos, yo no creeré. Y entonces Jesús se aparece, ¿verdad? Y cuando le dice, ven y no seas incrédulo, sino sé creyente, la expresión de Tomás es como cuando Pedro, ¿verdad? Vio la pesca milagrosa, Señor, apártate de mí, ¿no? Que soy pecador. Ahí nos enfrentamos ante la divinidad. ¿Qué más? Hebreos 1:8 dice, con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia, lo establece como el rey de reyes, el rey
de toda la tierra y el rey que ha de venir, ¿verdad? Y que establecerá un reino eterno. Lucas 22:44. Pero como estaba angustiado, se puso, bueno, aquí ya entramos y hasta aquí, bueno, mencionamos solamente algunos pasajes, ¿verdad? Cómo es llamado, o bueno, bien, cómo tiene atributos, recibe la misma gloria que Dios, y de esto no cabe duda. Ahora algo más, es llamado específicamente Dios por el apóstol Juan, por Pablo, por Tomás, ya lo vimos, y Hebreos 1:8, Dios mismo establece en él, es decir, Dios escribió a través de un profeta en el Antiguo Testamento, y aquí está el autor a los Hebreos citando, ¿verdad? Lo que es el Antiguo Testamento, y está diciendo esto que es eh, tu trono, oh Dios, bueno, ese ya lo leímos, tu trono, Dios, permanece para siempre. Esto es lo que exclama Dios, ¿sí? Que el trono de su Hijo, el trono de Cristo es eterno. Pero también, bueno, vamos a ver ahora otros atributos que corresponden a la humanidad del Señor Jesús. Así como Él es 100% hombre, también sabemos que Él es 100% humano. Su humanidad dice, ya que ellos son de carne y hueso, se refiere a nosotros, Él también compartió esa naturaleza para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Wow. Bueno, estamos en épocas y no me quiero desviar aquí del punto, pero sí es importante decir que nosotros éramos esclavos, esclavos del enemigo, éramos enemigos de Dios, éramos objeto de la ira de Dios, son expresiones extremas, pero completamente reales de nuestra condición espiritual. Es decir, si tú no estás con Cristo o si no exactamente estás unido a Él, hay un abismo. O sea, no puedes decir, bueno, bueno, estoy quizá, ¿verdad?, cerca o puedo ser más o menos tibio o puedo agradarlo de alguna manera. Cuando no estamos unidos a Él, estamos separados y la separación es una brecha imposible que el hombre la pueda, se, pues sí, cubrir o acercar. Eso fue solamente el puente que tendió Cristo. Entonces, dice aquí que Dios establece el plan salvífico o que Dios es el autor de nuestra salvación, en otras palabras, y Dios establece cómo debía ofrecerse ese pago, ese rescate. Aquella persona que estaba dominada, esclavizada otra vez, era necesario que nuestro Salvador fuera un sacrificio, pero se ofreciera, claro, voluntariamente, y además de que fuera un sacrificio perfecto, ¿sí? Y perfecto tenía que ser otra vez 100% hombre y 100% Dios. Hay quienes dicen, bueno, hay quienes entendían esto de la deidad de Cristo como 50% hombre, 50% Dios, y la realidad es que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. También esta doctrina se le conoce como la unión hipostática de Cristo, es decir, dos naturalezas completas conviviendo, o más bien sí, coexistiendo en la persona de Cristo. Entonces, carne y hueso, ellos participaron de carne y hueso. Entonces, Cristo se encarna, Cristo fue completamente y totalmente humano, es decir, por eso muere, ¿verdad? O sea, como hombre, pero siendo Dios, pues no puede morir, ¿cierto? Él también comparte, dice, la naturaleza humana. ¿Para qué? Para anular, ahí está, para pagar, para cancelar la deuda que teníamos, ¿verdad? También como dice en otra porción de la Escritura, al que tenía, y bueno, anular exactamente y rescatarnos, arrebatarnos de quien tenía el dominio de la muerte, es decir, al enemigo. Hay un enemigo en nuestras almas, estamos en épocas de oscuridad, en un mes que se celebra la muerte,
y la realidad más importante es que nosotros como creyentes debemos celebrar la vida, ¿sí? Debemos darle gloria a Dios porque ya no vivimos esclavos, ya no vivimos, pues sí, como dice hasta ese canto, ¿verdad? Ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Entonces, la gente vive con el miedo a la muerte, vive con el miedo al futuro porque no hay esperanza, sin Dios no hay esperanza en nuestra vida. Entonces, ¿qué diferencia lo hace cuando conocemos a dónde vamos? ¿Sí? Cuando tenemos resuelta esa pregunta, ¿a dónde voy a ir después de que muera? Cuando tenemos esa seguridad, pues caminamos y vivimos de una manera completamente diferente, ¿cierto? Transformada. Bueno, voy a seguir. Su nacimiento, porque hay mucho material que cubrir. Su nacimiento fue un milagro porque nace de la Virgen. Esto siempre o bueno, procuro cuando presento el Evangelio recordarnos. Muchos profetas, muchos hombres se han levantado, pero todos nacidos de verdad, de la unión de dos seres, dos personas, hombre, mujer, ¿cierto? Eh, eh, y Cristo es el único que nace de manera sobrenatural, ¿sí? Concebido por medio de el Espíritu Santo. Entonces eso habla completamente de su deidad. Y bueno, en los evangelios encontramos que Jesús crece, tiene condiciones espirituales idénticas a las nuestras, es decir, tenía que crecer también en conocimiento. A mí como dicen por ahí los jóvenes, me voló la cabeza cuando escucho que Jesús tuvo que aprender, eh, 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 tuvo que aprender las cosas como nosotros las aprendemos. Es decir, aun cuando tenía atributos de la deidad, la capacidad y el poder, sin embargo, él tuvo que aprender, así como escribir, hablar, escuchó la palabra, la ley de Dios, y seguramente para él era, si bien era nuevo, no lo sabemos, pero es un terreno en el que es difícil comprender, pero era necesario que él creciera, dice, en conocimiento, en gracia, en favor con las personas y con Dios, obviamente, ¿no? Espiritualmente él se fortalecía. Por eso hasta sus 33 años fue cuando es llevado, ¿verdad? Si recuerdas tú, el antes de su bautismo, él es probado en el desierto y ahí Dios trabaja con él y este es un momento importante en donde Dios lo fortalece, ¿no? Donde Dios está operando en su vida. Él necesitaba y dependía de Dios al orar, entonces imagínate cuánto tú y yo necesitamos de orar si Jesús mismo dedicaba tantas horas a la oración. Y bueno, entonces hablando de que él crecía en todos los aspectos, emocional, física, espiritual, también vemos que humanamente se cansó, durmió, lloró, como lo predicamos el pasado domingo, sufrió. Hay pasajes que hablan de esto, ¿verdad? Puedo mencionar uno de ellos. Hebreos dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación. Es decir, Jesús pasó y se identificó con los sufrimientos humanos, ¿verdad? Me encanta esto en los atributos o bueno, las características espirituales dice que él dependía del poder del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo también operaba en Jesús, el Espíritu Santo estaba sobre él completamente, ¿no? Entonces, él aprendió también esa dependencia, o sea, no era algo como ya un hecho, sino que él, 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 él crece en ello, ¿no? Y por eso sigue dependiendo en esta relación con el Padre, ¿sí? Y bueno. Todo esto para decir que la única manera de ser igual a Dios es ser Dios. De la misma forma, la única forma de ser un hombre es ser humano. Cuando Cristo se despojó a sí mismo, no se despojó de ser Dios, sino de la forma de Dios, o sea, la gloriosa manifestación como Dios. Siendo omnipotente, tuvo el poder de no usar o no manifestar sus atributos divinos, aunque siempre los tenía. Entonces pudo manifestarse como verdadero. Bueno, es una explicación, ¿verdad? Hablemos de su obra y su muerte. Bueno, aquí algo bien importante
cuando enfrentamos los debates acerca de la personalidad, voy a dejar de compartir un momento, bueno, cuando escuchamos estos debates, mucha gente dice que incluso quieren afirmar con la Biblia algo que Jesús nunca dijo, ¿verdad? Ellos dicen, es que Jesús nunca dijo que él era Dios o nunca se hizo igual a Dios. Y solo esto, digo, alguien que piense así es porque verdaderamente no ha leído claramente la Biblia o no se ha detenido seriamente a leer muchos pasajes, y basta con uno que yo puedo mencionar, digo, hay infinidad de ellos en los que Jesús mismo se declara o se establece como Dios mismo, se dice preexistente, ¿verdad? Como le dice a los fariseos, yo soy antes que Abraham, ¿no? Antes de que fuese Abraham, yo soy, y luego utiliza el nombre de Dios al decir yo soy, porque está hablando de su preexistencia, ¿no? Y está utilizando el nombre especial de Dios, se hace igual a Dios. Muchos otros pasajes, pero basta con que pensemos por qué fue acusado por el concilio Jesucristo, por qué el Salvador del mundo, cuál fue el juicio que atravesó injustamente nuestro Señor. Pues bueno, fue el juicio en el que se le interrogó, ¿verdad? O sea, después de que ahí lo acusaron por cualquier cosa, el sumo sacerdote en ese momento le hace la pregunta, dinos claramente, ¿no? Declara si tú eres el Hijo de Dios. Le está preguntando la pregunta que todo el mundo se ha hecho a lo largo de la humanidad, es decir, el día de hoy sigue sin respuesta para mucha gente, o bueno, está esperando una respuesta. Nosotros hemos creído quién es Jesús, pero la misma pregunta debe de estar sonando, ¿verdad? En las cabezas de todo el mundo, ¿quién es realmente Jesús? Y eso fue lo que le pregunta el sumo sacerdote, y Jesús es condenado porque él dice y responde, yo soy, yo soy, o bien tú lo has dicho, es decir, en otras palabras, así es, yo soy el Hijo de Dios, y es por eso que el sumo sacerdote desgarra las vestiduras, porque para el hacerse igual a Dios era una blasfemia, ¿no? Entonces, esa era la manera en la que se enjuiciaba, o más bien se declaraba como una falta, una blasfemia, y entonces sucede esto, ¿verdad? Y por eso es crucificado Cristo, porque Él se llama a sí mismo Hijo de Dios. Aquella gente que vuelve a insistir y decir que en la Biblia no aparece o que no hay evidencia que Él se haya llamado Hijo de Dios es porque no ha leído seriamente la Biblia, ¿sí? Y no se necesita estar buscando así a detalle. Pero bueno, miren, ¿y por qué Cristo murió? Bueno, es una excelente pregunta. Nos hacía un profesor del seminario. Yo podría contestar rápidamente con Efesios capítulo 1, me parece que es versículo 6, cuando dice para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, lo primero que hace el sacrificio de Cristo, además de restaurar, además de traer juicio, traer salvación, ¿verdad? Juicio al Satanás, al enemigo y a todos los que se oponen a la fe, primeramente trae gloria a Dios. O sea, el sacrificio, la ofrenda que Jesús se ofrece a sí mismo, trae gloria al Padre, glorifica a Dios. Segundo, claro, trae salvación. Muere para salvarnos, sí, entiendo esa parte, pero también para juzgar al maligno, para de una vez por todas acabar con la rebelión de Satanás y todos los que, y todos sus ángeles, ¿verdad? Caídos. Su muerte entonces era necesaria, era el camino y era el modelo que Dios había establecido. Había una sola forma en la que el hombre fuera rescatado, y esto era a través de un perfecto sacrificio. Era necesario que en alguien recayera todo el pecado del mundo, y no solo eso, sino que el sacrificio debía ser santo, debía ser perfecto, debía ser de un hombre perfecto, y no puede haber ningún otro más que Dios, uno que fuera eterno, ¿cierto? Entonces solamente Dios se podía ofrecer a sí mismo para pagar nuestra deuda. Yo sé que tú has escuchado muchas
ilustraciones acerca de la sustitución, pero bueno, este acto de pagar, es decir, hay una demanda justa de Dios y Cristo la toma, ¿sí? Es como el padre, esa ilustración muy recurrente del padre que es juez y acusan a la hija y entonces el juez tiene que sentenciar, ¿verdad? Con justicia porque hay una ley que cumplir y entonces él se baja, se quita, como se dice, la toga de juez y entonces se pone, o bueno, toma el papel del padre y dice yo pago la deuda y entonces vuelve a ponerse la ropa de juez y entonces, ¿verdad? Dice la deuda se pagó. Más o menos así dicho, es una ilustración, no es perfecta, pero bueno, logra mostrarnos, ¿verdad? Era necesario. Aquí creo que vamos a ahondar cuando entremos en el capítulo de la salvación, porque hay muchas cosas que se cumplen en el sacrificio de Cristo. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, se cubren, hay una propiciación, es decir, hay una ira de Dios, hay un mundo que está, eh, eh, hay un mundo que está caído y solamente, o bien hay un Dios también que es ofendido y solamente ofreciendo el sacrificio correcto u ofreciendo un intercesor, un mediador, un sustituto correcto, una ofrenda correcta, un pago correcto, Dios mismo podría estar satisfecho. Entonces, el término propiciación es un término importante porque habla, y no me detengo mucho, pero o lo traigo aquí a la mente porque es que había una demanda que debía ser cubierta, había una ira que debía ser satisfecha. ¿Por qué la ira? Porque había una ley. Y entonces al romperse la ley, era necesario que alguien sufriera las consecuencias de la ley, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, pero primeramente había alguien que tenía que morir. Esta es la razón por la que Cristo toma este lugar. Y bueno, esto nos da una victoria a nosotros y nos da esperanza, ¿verdad? Porque otra vez, ¿qué se logra con la muerte? Bueno, ahí está, por medio de ella el pecado, la muerte y el diablo son vencidos, amén. ¿Qué más? Este es solamente por medio de la fe. Su muerte es efectiva solamente para la persona que lo recibe o bien que confiesa, que cree que en su corazón o bien sí, en su mente, pero sobre todo por medio de todo su ser, está plenamente convencido que hay un solo camino o hay un solo medio de salvación, que hay un único Salvador y este es Cristo, y solamente en Él confío porque no es como que la persona diga, bueno, voy a hacer una oración o voy a creer que Jesús me puede salvar, pero pues bueno, igual puedo orar a otro intercesor, a otro intermediario, ¿verdad? Con Dios. La realidad es que o sea, el que cree en Jesús es porque ha entendido que no existe otro camino, que no existe otro Salvador. Si hiciéramos vamos a llamarle este ejercicio de, bueno, no estoy seguro, pero más vale, ¿verdad? Recibir o voy a decir que creo para pagar o estar, ¿verdad? Tranquilo en mi conciencia o creer que ya se pagó esa falta, esa deuda, entonces realmente no hemos entendido quién es Jesús, quién es Cristo, ¿sí? Bueno, los que lo recibimos tenemos esperanza. La resurrección es la prueba más grande, entre otras obras, ¿verdad? Pero es la primera y la más importante. ¿Por qué? Porque si, dice el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, entonces vana, o bueno, vacía, o no tiene sentido la fe cristiana. Pero entonces sabemos que como Él resucitó, entonces esa es la prueba más grande de que Él vive, ¿cierto? Que oramos y hablamos con un Dios vivo, y de que hoy él está accesible, ¿verdad? Y que hoy Él está allí. Entonces, bueno, Él estableció como profeta
que él iba a ser crucificado y al tercer día iba a resucitar, y se lo dijo a sus apóstoles, ¿verdad? Esto era prueba de su deidad, la resurrección, sin duda. Trae salvación al ser humano, muy bien. Somos salvos por fe en Cristo Jesús, eso dice Romanos 10 del 9 al 10. Nos trae victoria, esto es decir, esto nos da la confianza de que si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él, y eso también nos anima porque todos los que han puesto su fe, ¿verdad? Es decir, los que ya se nos adelantaron, como decimos, ¿verdad? Podemos tener esta confianza donde están, en quién creyeron, y bueno, su resurrección es sí, completa, pero también es una resurrección corporal. Quiere decir que se levantó de los muertos con su cuerpo, no solamente el alma, sino que fue completamente, es decir, nuestro Señor Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, ¿sí? Eso lo puedes leer en el Salmo 16, y hay otros pasajes, bueno, todos los evangelios relatan, o bueno, mencionan la resurrección. Y ahí puedes ver que Cristo está presente, que lo identifican, que lo tocan, ¿verdad? Tiene cuerpo, pero es un cuerpo glorificado. Nosotros vamos a recibir ese cuerpo glorificado al final de los tiempos, cuando el Señor Jesús también venga por su iglesia, o venga por los creyentes, vamos a decirlo así. Vamos a ser glorificados. Si bien nuestra alma va de inmediato al cielo, esto es importante, lo mencionamos en una lección también que se quedó grabada, nuestro cuerpo pues está pues en polvo, ¿verdad? Está en la tierra, pero cuando Él viene va a unir, por extraño que suene, pero así lo establece la Escritura y la palabra, que no en sí, pues sí, los restos van a ser, ese polvo va a volver a tomar Dios, lo va a unir al alma, ¿verdad? Que siempre existe y que permanece, y va a darnos un nuevo cuerpo, nos va a dar una nueva persona, ¿no? Bueno, una nueva, más bien, completo, así como Jesucristo tuvo cuerpo y tuvo alma y pero el que va a estar en la eternidad, el que va a vivir con Él, ¿no? Y bueno, llegamos a los ministerios de Cristo. Estamos hablando ahora de cuál fue de qué se trataba, o qué se hablaba acerca del Mesías, qué era lo que esperaban acerca de este Mesías, que fuera sacerdote, rey y profeta, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos muy brevemente. Y bueno, dice que, por lo tanto, ya que en Jesús, Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Bueno, todo el libro de los Hebreos es un libro excelente para entender el sacrificio, y sobre todo que Jesús cumple, satisface en todos los aspectos la, 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 la obra sustitutoria, o la obra completa de justificación por el creyente. Entonces, Él cumple bajo todos los principios que se pueden establecer, que Él es el perfecto sacerdote. Sacerdote es el que ofrece sacrificios, pero Jesús no ofreció un sacrificio pues con sus manos o como animal, o bueno, me refiero a traer un animal, sino que Él mismo se ofrece, Él ofrece su cuerpo, Él ofrece su vida. Eso es lo extraordinario. Ahora, bueno, vamos a terminar de hablar de lo que ya comenzamos hablando del sacerdote. Representa a los hombres ante Dios. ¿Qué más? Cristo mismo dijo que venía a actuar a favor, claro, ahí está. Se cumple la profecía del Salmo 110. Cristo como sacerdote ofrece un sacrificio a Dios para los hombres, un sacrificio único y perfecto. Lo hemos venido diciendo muchas veces, es decir, no es necesario hacer más sacrificios. Dice que esto obtuvo eterna redención, así es que Él es un sacerdote que puede eternamente salvar. Es decir, Jesús va a seguir salvando hasta que Él venga, hasta que termine el mundo, hasta que se acabe el mundo. Él va a ser el único medio de salvación, y Él
Él es suficiente también para sanar. O sea, el poder de Jesús como sacerdote, como mediador, sigue obrando a través de esa sangre. Esa sangre sigue teniendo poder al día de hoy para traer sanidad, salud, salvación a a toda persona que cree, ¿sí? Bueno, él obtiene redención, nos permite entonces servir a Dios, ¿sí? Su ofrenda quita el pecado, por supuesto, de una vez y por todas, ¿sí? Por eso decimos de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Su ofrenda fue una sola y no muchas, ¿sí? Hace perfectos a los que en él creen. Muy bien. Hablando de profeta, bueno, como profeta, la tarea era recibir el mensaje de Dios. El profeta, a diferencia del sacerdote, el sacerdote es el que intercede, o bien tiene, a mí me gustaba cómo me lo explicaban en un curso, decían, el sacerdote está de frente a Dios, ¿sí? De frente a Dios. Y el profeta está de espaldas a Dios. ¿En qué sentido? En que cuando tú estás de frente a Dios, tienes al pueblo detrás y entonces tú eres el representante con Dios, ¿sí? Y tienes a estás representando o intercediendo por el mundo, por la humanidad. El profeta al revés, él recibe un mensaje de parte de Dios y está de frente a la gente, es decir, el ministerio del profeta era hablarle a la gente, no hablarle a Dios, sino hablar el mensaje que había recibido de Dios y comunicarlo a los hombres, ¿no? Entonces, bueno, él es el que trae el mensaje de Dios, Cristo mismo claro, es un profeta, el único, ¿verdad? O el último profeta. Comparando Deuteronomio dice con Hechos, dice que Moisés profetizó que el Mesías sería profeta. Juan 1:18 nos enseña que Cristo no solo es profeta, sino el profeta, el único que conoce todo acerca de Dios, porque él estuvo con Dios, claro, él participa, no solo participa de, sino que él es desde la eternidad. Y bueno, ahí está, nadie puede conocer a Dios aparte de Jesucristo. Así es. Y finalmente, ¿qué acerca de que Jesucristo es el Rey? Hay muchos versículos desde el Antiguo Testamento que nos hablan que el Salvador, el Mesías, ¿verdad? Que también el pueblo de Israel sigue, o bueno, conoce y entiende que él será o que sería el profeta. También ellos están esperando al Rey, ¿sí? A un Rey. Y bueno, los judíos dice que esperaban o le dieron mucho énfasis a esto, ¿sí? Porque ellos estaban viviendo pues opresión, ellos querían pues que les cambiara, ¿verdad? Que les trajera un gobierno. Entonces, bueno, los magos dice que buscaron a un rey, el ángel dijo a María que sería rey, Cristo dijo que era un rey ante Pilato, así es, pero dijo, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Pero al final él declara ser el rey. ¿En qué maneras es rey? Él es la cabeza sobre todas las cosas porque él es el rey soberano, él es el Señor. El Señor quiere decir también es un nombre, título de Dios. Él es el dueño de todo, él es el rey de todas las cosas. También dice que reinará literalmente, esto es el milenio, también se puede explicar más adelante, y debe reinar o gobernar nuestra vida, claro, nuestros corazones. Bueno, muy importante analizar todo esto. Gracias por la paciencia y dejarme dar a manera de cátedra prácticamente esto. Les voy a compartir un video, les voy a mandar personalmente un video que es un documental. Disculpen la calidad, que eso es lo menos importante, no le presten atención. Lo voy a subir a YouTube como video privado, es decir, bueno, con la liga lo van a poder abrir y ver sin problema, pero este es un documental que yo vi en mi época de seminario, tiene ya también sus años, quizá quizá 90s, pero ya también el material ya no se ve también, pero lo valioso es toda la información, toda la evidencia arqueológica, toda la evidencia histórica, todo el registro que hay acerca de quién era Jesús y lo que él dijo, lo que él dijo ser, quien él se afirmó que él era, ¿verdad? Él claramente establece
que Él es el Hijo de Dios. Él claramente establece que Él es Dios mismo encarnado. Y esto, pues bueno, hay todo un documental, hay muchos, claro, pero yo les quiero compartir uno para que se tomen el tiempo de verlo, de escucharlo sobre todo, porque es realmente pues muy poderoso, porque como decía George McDowell, existe un mundo de evidencia que demanda un veredicto, y el veredicto pues nos toca a cada uno como creyentes. También decía C.S. Lewis, un autor muy famoso, conocido por las crónicas de Narnia, ¿verdad? Los libros. Él decía que después de haber escuchado lo que Jesús dijo, su mensaje no permite error. Es decir, o tú crees que Jesús es quien dijo ser, o lo tomas por loco, o lo tomas por un endemoniado, o bien caes de rodillas y lo reconoces como Jesús, como tu Señor y como tu Salvador, ¿cierto? O sea, no hay otro camino. La gente que no reconoce a Jesús es porque cree que fue un hombre maniático, y así le llamaron algunos, ¿verdad? O que tenía un demonio. Así también lo tacharon la gente de su tiempo. O bien entiendes con toda esta evidencia y con todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo, repito, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y bueno, nuestro deseo es que cuando tú des esta lección, cuando tú lo compartas, que nos lleves a estas preguntas. ¿Qué aprendiste acerca de Jesús? ¿Y qué significado ahora tiene pues sí, comprender lo que acabamos de hablar? Y ahora sí, bueno, pues, ¿cómo te impacta eso a tu vida? ¿Sí? No solamente los ministerios, sino pues eso, qué cambio tiene para nuestra vida, y qué frase qué frase le dedicarías a Jesús por lo que hizo por ti. Bueno, esto es un ejercicio para honrar y agradecer pues la persona de Cristo y su obra. Vamos a ser despedidos en oración, y bueno, les voy a enviar ese video. Padre bendito, tú has sido tan bueno con cada uno de mis hermanos que participan y que quizá van a escuchar después o repasar este material. Bendice, Señor, a cada una de sus familias. Gracias, Señor, porque ellos han dispuesto el tiempo para meditar en cosas importantes, Señor. Y sobre todo, Señor, que cada uno nos hagamos estas preguntas: si realmente hemos conocido y si realmente te hemos, sobre todo, puesto en el lugar, en el trono de nuestra vida, o bien en el trono de nuestro corazón, como Señor, como el dueño, como el Salvador, Señor. Padre, gracias por tu obra, por tu sacrificio, y porque no había otro camino, no existía, no existía otra forma, otro método de salvación. Y tú estuviste dispuesto, Señor, a ofrecerte y así comprar, Señor, nuestra salvación eterna. Bendito seas, y te agradecemos porque hoy somos libres, somos hijos, somos amados, y tenemos propósito, identidad y plena confianza. Gracias. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima lección.